y por darme esta oportunidad. A mí me van a permitir que retroceda unos siglos para atrás y vuelva al medievo, porque voy a hablarles de la experiencia de exilio del visir y polígrafo granadino Lisan ed-Din ibn al-Khatib, que tuvo lugar en un momento clave en el Islam occidental a mediados del siglo XIV. La pregunta que me planteo en el título es porque en ese exilio realizó un viaje que tiene ciertas claves que nos inducen a pensar que realmente tenía pretensiones dentro del territorio dentro de su exilio y que no dejó de ser su ser político, que no solo se retiró a producir sus obras de la producción magrebí que tuvo lugar en este primer exilio, sino que mantuvo contactos con determinados agentes del poder en el Magreb merengue. Todo esto lo hago a través de su obra Nufadat al-Jiraf que significa sacudir alforjas para entretener el exilio, y que constituye sus memorias de viaje, sus memorias de exilio. Él mismo llama a esta obra Kitab al-Rihla porque en ella es donde sacude todas sus experiencias durante este exilio. De la obra, supuestamente hay 4 partes, porque es una hipótesis, porque conservamos la segunda y la tercera. La primera, obviamente, sí que falta y existe, porque la segunda empieza ya a mitad del relato de su primer viaje, pero la cuarta es una suposición, a la que no voy a entrar ahora en esta discusión, pero que sepan que hay una hipótesis al respecto. La segunda empieza directamente con él en mitad de su primer viaje por el sur magrebí, habla de su memoria de exilio, y la tercera termina con su vuelta a Granada. La experiencia de exilio tiene lugar entre 1359 y 1362, desde la derrota de su soberano Mohammed V en Granada hasta su recuperación del trono granadino posteriormente. Esta obra es una obra miscelánea en la que hay una alternancia de géneros. Se trata de una serie de apartados en los que va pasando desde la narración histórica de los acontecimientos que ocurrieron tanto en las dos udwas, en las dos orillas, tanto en el Magreb como en Al-Ándalus durante este periodo, como además va recopilando escritos propios de todo tipo. Hay 2 relatos de viajes, que son los que serán el centro de este estudio. Relato histórico, que constituye una gran parte de la obra. Hay correspondencia oficial y personal, hay poesía, qasida, muashahas, zeheles, hay epístolas literarias, porque incluye fragmentos de sus propias obras, y esto lo va intercalando, porque en la narración histórica podemos encontrar correspondencia y podemos encontrar poesía, y así continuamente, con lo cual encontrar un hilo a lo largo de esta obra a veces resulta dificultoso. En primer lugar, quiero contextualizar qué pasaba en estos, más o menos, por encima, qué pasaba en estos 2 años en los que el visir se encontraba en el Magreb. Desde 1359 hasta 1362 fue derrocado el soberano de Granada, hubo 2 soberanos más y volvió Mohammed V de nuevo a Granada. En Fez, otros 3. Estamos hablando de 2 años y pico, no llega a 3. Otros 3, Abu Salem, Abu Umar Teshufin y Abu Zayyan. En 1361, a mitad de la experiencia de exilio, se producen 3 cambios en el trono. Esto es importante porque luego hablaré de esta fitna. O sea, Ibn al-Khatib sí que estuvo presente y muy activo en este momento. En cuanto al reino meriní en sí, hay 2 puntos clave que son los que soportan la hegemonía del poder en Fez. Uno son las tribus árabes de Tamasna, que es la provincia central de Tamasna, que está marcada en verde. Estas tribus habían venido con los almohades, para estabilizar la región, y fueron soporte primero de los almohades y luego de los meriníes. Primero, la tribu de los Sufián, en época almohade, fueron los que tuvieron la jefatura de las tribus árabes de la región, y posteriormente, en época meriní, pasó esta jefatura a los Hult, a través de lazos matrimoniales, etc. Por otro lado, el sur estaba controlado básicamente por la tribu bereber Masmuda de los Sintata, donde tenían su refugio en el monte Darán. Estos habían sido de las primeras tribus que habían apoyado al Mahdi ibn Tumar, el ideólogo almohade, en su ascensión al poder. Posteriormente, descontextos con los almohades darán apoyo a los meriníes para su ascensión al poder. Ambos poderes son realmente importantes para mantener el poder en Fez, ya que de su apoyo depende que un pretendiente u otro alcance el trono. Así pues,
el primer viaje se realiza en primavera de 1360, a los meses de llegar soberano y visir a través del estrecho desde Granada hasta Fez, acogidos por el sultán Merini Abu Salim. Se emite en marzo de ese año un decreto del sultán que le da permiso al visir para realizar su primer viaje. Este viaje está amputado porque he dicho que nos falta la primera parte, con lo cual voy a hacer un par de indicios y luego entro directamente en el relato. Arranca el viaje, tenemos de otras obras de historiadores posteriores como Ibn Ghaz, Ibn al-Qadi, al-Maqari, tenemos datos de descripciones de la ciudad de Mequinez, de encuentros del visir con intelectuales de la zona que no figuran en la obra que nos conserva, por lo cual pertenecen a la primera parte de la Nufada. Entonces nos habla de la ciudad en sí, de su ciudad, de sus zahuías, de su fonda, de sus madrazas, alrededores y de una serie de encuentros con determinados personajes importantes. El relato empieza directamente con el visir llegando a Marrakech y nada más llegar, antes de llegar, envía una carta al jeque de los Jintata, que son las tribus bereberes que controlan señores del sur magrebí, en el que le dice lo siguiente: en situación candente, esto es traducción de la doctora María Jesús Villera, que estudió las primeras etapas de este viaje. En situación candente, imposible arreglar los girones del estado de Al-Ándalus, que trocóse en yermo inhabitable, vino tu invitación a mejorar mi suerte, entonces mi propósito creció, aunque nunca fue tibio, y por ti decidí este viaje. Con lo cual aquí nos declara que básicamente, aunque se le dio permiso desde Fez para visitar el sur de Marrakech, o sea, el sur del Magreb, él tenía un objetivo claro, que era el encuentro con este gran señor del sur. Posteriormente, después de su encuentro, es que hay muchos datos que por eso necesitamos de los indicios, porque él no especifica en muchas ocasiones. Sube al monte Jintata, que es donde estaba afincada la tribu realmente, y donde muchas veces han acogido a disidentes del poder central de Fez. Se le hace un banquete, visita la casa de Abu al-Hasan, que es el padre del actual sultán Merini, y también la casa, mezquita y madraza y cárcel del ideólogo almohade. Esto es importante porque realmente lo que nos está diciendo es que tanto el sultán Abu al-Hasan había sido refugiado ahí, había sido protegido por estas tribus Jintata, porque su hijo Abu Ainan lo había destronado. Entonces los Jintata, en contra de él, el poder de Fez, habían acogido a este sultán en su monte. Con lo cual, esto nos da una muestra del poder de esta tribu dentro del reino medio. Posteriormente visita a Ahmad y en ella encuentra visita el sepulcro del rey sevillano Al-Mu'tamid Ben Abbad, que había sido desterrado por los almorávides, al igual que Abdallah, rey sirio. Sigue su viaje, ahora se coge el camino de la costa y sube hacia el norte. El camino, habla que el camino es inseguro porque hay determinadas tensiones entre las tribus, con lo cual determinados jeques tienen que ir acompañándolos, y hay varias etapas que ahora no vienen al caso porque si no se me iría... Pasa por Azemmur y en Casablanca, en Anfa, en los alrededores de Anfa, según Al-Nasr al-Salawi en Kitab al-Istiqsa, que es un historiador posterior, envía una carta al jefe de los Hult, de las tribus árabes, antes hemos dicho los Jintata, ahora los Hult, los que controlan la provincia de Tamasna, en el que le dice que, por favor, que acoja a un caid, que le dé refugio a un caid ahí, en su tribu, con la promesa de que él mismo pronto irá a visitarle teniendo un encuentro personal. Obviamente no habla de qué trata, de qué encuentro eso va a ser, pero lo que le dice que ahora no puede encontrarse con él porque la situación está agitada. Vuelve a Sela. En Sela había pedido permiso al sultán para llegar a Sela porque es la necrópolis Merini. Ahí es donde están las tumbas de los grandes sultanes de la dinastía que estaba reinando en aquel momento. Según el decreto que antes he mencionado, él se supone que salía de Fez y volvía a Fez. Eso es lo que yo entiendo de ese decreto. Pero desde la necrópolis Merini manda una carta a Abu Salem el 28 de mayo de 1360 diciéndole que prefiere alejarse de la corte, permanecer en Saleh, alejado del poder central, alejado de su soberano Muhammad V, que estaba allí también, y le pide por favor que interceda para la recuperación de sus propiedades andalusíes.
Desde primavera de 1360 hasta finales de 1361, que es donde está la fitna que antes he comenzado, que son los disturbios en los que se sucedieron 3 sultanes en el mismo año. Ibn al-Khatib realmente se dedica a toda su producción literaria. Aquí tiene un listado de todas las obras que hizo durante ese periodo, retirado en Saleh, que al mismo tiempo mandaba correspondencia con determinadas personalidades importantes en el reino, con puestos importantes, intelectuales, con sultanes. Y de la producción, pues tiene obras históricas, tiene de derecho, de medicina, política, actividad notarial, una antología dedicada a su hijo, una antología poética, etc. Aquí es muy importante la maqama esta sobre los gobernantes magrebíes, que se llama Qat' al-Falak, porque habla de una serie de gobernantes que él había conocido de experiencia directa. Entonces él nos da su impresión sobre la política que se estaba llevando en aquel momento en el territorio medio. Pero realmente, ¿qué pasó? Esto forma parte de la narración histórica que el propio visir nos explica. ¿Qué pasó en 1361? Bueno, lo que pasó es que en Fez, por la decadencia que ocurría de los sultanes, en este momento crucial del Islam occidental, los visires controlaban el poder en las capitales, en las 2 capitales del occidente islámico. En Fez estaba el visir Umar bin Abdullah al-Yabani, que fue él el que en ese año había asesinado a Abu Salem, había puesto en el trono a un hermano suyo y de nuevo lo había derrocado por no encontrar apoyos y exigía un nuevo pretendiente que venía desde Sevilla, desde la península. Aquí, si trazamos una línea vertical, podemos encontrar 2 frentes. Por un lado está Aragón, con el Bermejo, que es el usurpador al trono de Granada, que había destronado a Mohammed V, y Tremecén. Por otro lado, simplificando obviamente, por otro lado encontramos a Sevilla, con Mohammed V, que ya había pasado de Fez a Ronda y se había establecido para pretender su trono, para luchar por su trono, y Fez con al-Yabani en Fez. Ambos, no simultáneamente, ambos envían pretendientes al trono de Fez. Uno, el Bermejo, desde Granada, manda a Abd al-Halim, que se establece en Taza, si lo ven ahí, se establece en Taza, y su hermano Abd al-Mu'min toma Mequinez, y desde Sevilla Mohammed V intercede para que Pedro I envíe a Abu Zayyan, que llega a Ceuta y que intenta, obviamente, alcanzar el trono de Fez. Abu Zayyan es el pretendiente del Yabani, que se encontraba en aquel momento sosteniendo el trono para poner a su pretendiente. En ese momento, obviamente, los otros pretendientes tratan de cortar el camino a Abu Zayyan, sitian Saleh, en la que se encuentra el visir Ibn al-Khatib, y toman Mequinez. Pero el Yabani, además de todo esto, obviamente sabiendo los 2 poderes con los que tiene que contar para poner a su pretendiente en el trono, hace un acuerdo con los árabes y con el Jintati. Le dice al Jintati que si le apoya en contra de los otros pretendientes, divide el reino en 2, con capital en Fez, y el Jintati se queda en Marrakech, con capital en Marrakech, con su propio pretendiente al trono. O sea, el reino, si él le sostiene, el reino se divide en norte y sur. Eso sucede. Tanto los árabes de Tamasna como el Jintati con sus tribus avanzan hacia el norte. Y en todo esto, ¿qué tiene que ver Ibn al-Khatib? Pues Ibn al-Khatib en ese momento, mientras el Jintati está avanzando, se cartea con él. El Jintati le manda una carta, que no se conserva, por lo menos en la Nufada, en la que le dice que está avanzando hacia Saleh. Y sí se conserva la carta que le manda Ibn al-Khatib al Jintati, en la que le dice que le pide disculpas por no poder encontrarle en el camino, que iba avanzando por determinada situación que él no podía, y que ya hablarían en privado cuando se encontrasen personalmente en Saleh. Finalmente, los árabes y ganantes toman Saleh, y al-Yabani, temiendo que todos estos poderes que habían avanzado desde el sur en dirección al norte le arrebatasen el trono, avanza hacia Mequinez, abre el camino a Abu Zayyan y Abu Zayyan sube al trono. Entonces, cuando ya Abu Zayyan está en el trono y el Yabani mantiene las riendas del poder, Ibn al-Khatib y el Jintati van a Fez
rinden obediencia, están en la ceremonia. Ibn al-Khatib le lee una poesía al recién entronado, todo esto en enero. Estamos hablando que nos habla del camino, lluvias, inundaciones, este relato, hay muchos más datos. Y nos dicen, y al-Hintati, después de haber sido nombrado comandante del ejército marrakechí, avanza hacia el sur, arrastrando el mundo detrás de él, porque había conseguido su independencia. En este momento, en invierno de 1362, después de toda esta fitna que acabo de comentar y cuando la situación todavía no se ha estabilizado, Ibn al-Khatib hace su segundo viaje. Cuenta con el permiso el 2 de febrero de 1362 de poder ir de un segundo viaje hacia el sur, y él nos dice que él lo que quiere es ir a los lugares santos y alejarse de la fitna que se encontraba en aquel momento. Este camino que sigue probablemente sea el mismo camino que siguió en la primera parte que nos falta del viaje anterior. Nos habla de Mequínez. Ahora ya no es una descripción tan positiva como la anterior, ya es una ciudad que había sido una ciudad tomada por los rebeldes, había sido recuperada, habla de la decadencia de sus murallas, de la suciedad de sus caminos, etc. Pasa por Tamasna. La situación nos habla que hay muchos disturbios. Pasa primero por la tribu de los Sufián, que son los que ya no tenían el poder de las tribus árabes, que son los antiguos poderosos en época almohade. Habla de la peste, se encuentra primero con el jefe de los Sufián en Al-Buruj. Todo esto siguiendo el camino del yihad que solía pasar por esta provincia. Y finalmente él dice que va en busca del jefe de los Hult, de Mubarak ibn Ibrahim al-Hulti, el jefe, el que tenía el poder de las tribus árabes de Tamasna. Lo que no he mencionado antes es que esta provincia realmente es importante, ahora lo digo por el camino este que he comentado que pasa por ella, porque es una provincia que conecta el sur con el norte y el este con el oeste. Es una provincia rica, con importantes tributos, donde suele pastar el ganado de Fez, y era importante que rindiese tributos a Fez y que estuviese bajo su soberanía. Después de este paréntesis, después de pasar y encontrarse con los Sufián primero, finalmente se entera de que hay un encuentro de tribus, en todo este momento agitado, hay un encuentro de tribus en Tita Furán, que también describe, y se encuentra con Mubarak ibn Ibrahim, con el que tiene un desencuentro. Algo sucede que no especifica, pero dice que tiene un desencuentro, que a raíz de ese desencuentro él incluye un poema en el que le pide disculpas a Mubarak, le dice, perdona Mubarak por haber pasado por la tribu de Sufián primero, que probablemente sería considerada como una afrenta a aquel que ostentaba el poder. Y vuelve a Saleh. Desde Saleh manda una carta al sultán y le dice que es que ha interrumpido el viaje por enfermedad. Después del relato viene un poema, porque el visir no solo tenía intención de contactar con el jeque de los Hult, sino también tenía intención de contactar con el jeque de los Hintata en un momento como este, porque incluye un poema en el que dice, si hubiese terminado todo este viaje, yo habría incluido en este relato este poema de alabanza que quería recitárselo en nuestro encuentro. Esto es importante, bueno, aparte de que ya da que pensar el hecho de que haga su viaje en medio de la fitna, en pleno invierno, muy a diferencia del otro. Pero es que justo después de ese relato él incluye una narración histórica en la que nos habla de un litigio que ocurre en la provincia de Tamasna, justo después de volver él, que dice que los árabes de Tamasna tienen un litigio con los bereberes Haskura. Los bereberes Haskura son vecinos de los Hintata, enemigos de ellos, y además habían sido partidarios del rebelde, y digo el rebelde porque ya era uno de los pretendientes, pero ya no consiguió el trono, con lo cual en este momento era considerado rebelde. Este rebelde, aparte de que el reino ya estaba dividido en norte y sur, es que él también se había independizado en Sijilmasa, que está en el sureste del reino, con lo cual ahora teníamos el reino dividido en tres. Yo he establecido una serie de encuentros y desencuentros entre los dos viajes, porque realmente todos los indicios, sobre todo en el primer viaje tiene sus contactos, ¿no? Pero en el segundo todos los indicios dan que pensar, porque él mismo dice que su pretensión es encontrarse con estos agentes del poder en el reino merini, en plena disgregación del reino. Los dos cuentan con un permiso del soberano. En los dos establece contactos con los jeques de los Hult y los Hintata.
Pero hay dos encuentros. El primero es un relato de rihla, un relato de una rihla de descubrimiento, de istla'ía, en la que nos habla de describir los lugares, encuentros, contratiempos, anécdotas, vida intelectual fuera de la capital, porque se encuentra con intelectuales en Mequinez y en Marrakech. Lo que quiere decir es que da la sensación de que él en el primer viaje es como un reconocimiento del territorio. Él avanza, describe, es un viajero, contacta con personalidades importantes, vuelve a su lugar. En el segundo, aparte de que el viaje está amputado de forma muy extraña, en el que él da una razón y luego al soberano le da otra, hay una visión mucho más negativa, obviamente, porque está en plena guerra civil, se me permite en plenos disturbios. Lugares abandonados, peste, inseguridad, falta de hospitalidad, es una zona tribal prácticamente sin urbanizar, no se encuentra con ningún intelectual en este segundo viaje. En el primero nos habla de un montón de intelectuales, en este segundo va a un objetivo claro. Da la sensación de que tiene es como una misión, no sabemos, personal. Pero poco después de este segundo viaje, ya Mohammed V, en 16 de abril de 1362, ya no queda mucho más porque Mohammed V ya vuelve a Granada y poco después Ibn al-Khatib, el 14 de junio de 1362, por la intervención de Abu Zayyan, rey del Merini, vuelve otra vez a Granada, aunque él pensando que iba a volver a Salé, cosa que no sucede, hasta su segundo exilio y el último. Ahora quiero yo lanzar una serie de... Obviamente yo puedo plantear una serie de indicios y plantear una serie de hechos que, relacionándolos, nos dan una especie de demostración de esta hipótesis que yo estoy planteando. Obviamente había pretensiones meriníes en la península, no quiero entrar en esto, es conocido. Los meriníes, tanto como los almorávides o los almohades, eran defensores del Islam ortodoxo a través de la guerra santa contra los cristianos. En este sentido era el yihad como guerra santa. El sultán merini era Amir al-Mu'minin, príncipe de los creyentes, que ya de por sí mismo este título daba que pensar como pretensiones sobre el Islam occidental, sobre el occidente islámico, mejor dicho. Habían tenido plazas, tenían plazas, y habían tenido, porque es que esto ha sido siempre una guerra a través del estrecho, Algeciras, Gibraltar y Ronda, grandes plazas en las batallas del estrecho. Y además tenían tenía el cuerpo de combatientes de la fe en territorio andalusí, que suponía un gran peligro para los nazaríes en Granada. Este cuerpo también se encargaba de luchar contra los cristianos, pero lo importante de esto era la jefatura de este cuerpo, que se llamaba la Shiyaja, que era una institución que nombraba el sultán granadino y que además en muchas ocasiones corría a cargo de disidentes del gobierno merini que los mandaban a Granada para alejarlos del foco de Fez, de la capital. Los mandaban a Granada. Este poder realmente llegó a tener mucho... fue un peligro hasta que Mohammed V, el propio soberano en su segundo reinado, el que fue destronado que acabo de hablar, finalmente acabó con esta institución y terminó con uno de las fuerzas del Islam en Al-Ándalus. Ahora explico por qué he dicho esto. Ibn al-Khatib entre las dos orillas. Ahora yo intento pensar en el personaje de Ibn al-Khatib, que había intervenido en la batalla del Salado, la derrota de los musulmanes, que había perdido a su padre y a su hermano, que había intervenido como visir porque tenía un gran poder respecto a Mohammed V en el nombramiento de posición, sobre todo de posición, de algunos jeques de los Guzat, con lo cual yo lo que estoy intentando demostrar aquí es que es la relación que él tenía entre las dos orillas, como se ha dicho en algún caso, como vínculo. Fue embajador en la corte de Abu Ainan en 2 ocasiones, en Fez. También tuvo relaciones con su maestro Ibn Marzuq y con Ibn Khaldun, que fueron grandes intelectuales del momento, además ostentaron puestos de poder en la corte meriní, y además tenía una red de relaciones bien tejida, no solo en Granada, sino que si solo revisamos la correspondencia que aparece en la Nufada, nos damos cuenta de cómo toda esa serie de personalidades con las que él contactaba de forma amistosa o por pretensiones e intereses, que formaban parte
de un ser que tenía todo muy calculado. Además, tenía un gran conocimiento de la situación, tanto ya no solo como historiador, que conocemos sus obras, sino como analítico también a la hora de hablar de la situación del momento. Es un testigo de primera mano de todo lo que yo estoy ahora hablando. Como persona, con este derrocamiento que le forzó a su primer exilio, había sido encarcelado, sus bienes habían sido confiscados. Él había pasado a Fez, se había alejado de Mohammed V, pensando que se iba a quedar por aquellas tierras, había colocado a su hijo en la corte de Meriní, había aconsejado a su hijo que no tomase bienes movibles, por lo que pueda pasar, y además había tomado tierras magrebíes, que por cierto en la provincia de Tamasna. Una de las tierras era vecina de una tierra en posesión de Ibn Battuta, que eso ya se conoce. Pero sobre todo se encontraba en un momento en el que el occidente islámico, representado básicamente, y ya no hablamos de Tlemcen ni de Frigia, pero quiero hablar de Granada y Fez, se encontraba en un momento en el que había continuos cambios de sultanes, continuos cambios de afinidades, y intentaba mantener sus privilegios en un mundo, bueno, esto ya es una hipótesis, intentaba mantener sus privilegios en un mundo cambiante, en un mundo en el que en constante cambio y desequilibrio, en un mundo incierto. Hay unos hechos, obviamente lo que he comentado, por qué existía esa incertidumbre respecto a un visir con su poder, que había sido exiliado. Los monarcas eran débiles y los visires habían tomado el poder de los tronos. Hay un dato que es posterior a este primer exilio, que interesa que lo saque a colación de esto, y es que el sultán Meriní Abdelaziz, esto fue posterior, entre 1367, puesto que Ibn al-Khatib vuelve a Granada en 1362, entre 1367 y 1372 hace una serie de movimientos que pretenden una reunificación de este occidente 5 minutos musulmán del que estoy hablando. Acaba con el visir al-Yabani, que había tomado el poder en Fez, acaba con el jeque de los Quintata, acaba con el jeque de los Hult, los borra, todos puntos disidentes dentro de la unión de su propio reino. Conquista Tlemcen, el Magreb, el Ausat, ya no llega a Efrigia, y arrebata Gibraltar a los cristianos. Y todo esto porque murió prematuramente, porque realmente era un peligro para aquellos que querían mantener sus poderes a costa de una unificación frente a los cristianos. Bajo este soberano, Ibn al-Khatib huye de Granada y hace su segundo exilio, que acabará con su trágico final después de la muerte de este soberano. Este soberano lo toma en su protección y Ibn al-Khatib posteriormente será acusado de haber incitado a este mismo soberano, por sus acusadores, eso no tiene por qué ser, pero existe ese dato de que este visir incitaba a Abdelaziz para conquistar al Andalus. Todo esto, estas son mis conclusiones finales, y es que todo esto nos lleva a pensar que el visir exiliado en este primer exilio, ya no hablo del segundo, porque no tenemos apenas datos suyos, fue algo más que un intelectual viajero. No se dedicó simplemente a un viaje turístico por el sur magrebí y luego se retiró a Salé y escribió sus obras y luego volvió a Granada. No. Mantuvo relaciones, se movió inteligentemente, buscaba protecciones, buscaba alianzas. Ahí es donde habría que profundizar mucho más en esta obra y en muchas otras suyas y de contemporáneos y posteriores para poder entender hasta qué punto él movía sus hilos para mantenerse a flote entre dos mundos inciertos, me refiero a las dos orillas del Islam occidental en el estrecho, ofreciendo sus servicios a un soberano y a otro, buscando su protección para mantener sus privilegios. Puede ser participando en el juego del poder, también obviamente en Granada lo hacía, y en el Magreb hay muchas razones para pensar que también lo hacía. ¿Acaso podríamos llegar a pensar que realmente esa acusación era cierta, que él buscaba una unificación del occidente islámico, buscándola en jeque de los Quintata o posteriormente en el sultán Meriní? Pero realmente sus movimientos van más allá de un viajero
y, como he dicho, viajero, político o conspirador. Y gracias.